Buenas tardes, queridos alumnos de la asignatura Cine. Como ya les dije en la clase anterior, vamos a dedicar una parte a revisar la historia del cine, que ya la vimos en introducción, pero aquí la vamos a retomar para el cuestionario que tienen que presentar el 16 de octubre. Ya las fechas están colocadas. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el cine sonoro y el cine norteamericano. Bien, antes de que surgiera el cine sonoro, teníamos el cine mudo, y el cine mudo trajo ciertas consecuencias. O sea, no se podía, habían intertítulos, eh, no se podía sincronizar los labios de la gente, de los actores con la música, entonces con el sonido. Entonces era necesario colocar unas letras para que la gente entendiera. Eh, y bueno, se hicieron varios intentos antes de que este invento llegara en el año 29. Surge el primero, que se llamó el bioscopio, por el señor Auguste Le Baron, que puedes ver justamente allí. Y luego vino el fonorama, hecho por François Dustin, que tampoco logró sincronizar la imagen de los labios con el sonido, como pasó también con el invento que les dije en anterioridad, el bioscopio. Luego vino el fotocinema teatro, tampoco logró sincronizar la imagen y el sonido. Y luego vino el cronófono, que tampoco logró sincronizarlo. Fue hasta el año de 1929 cuando la empresa Warner Bros. Logró sincronizar el sonido con los labios, utilizando la película perforada de Thomas Alva Edison y colocándole información eléctrica a un lado. Eso ayudó a sincronizar la imagen con el sonido, o los labios con el sonido, algo que los inventos anteriores no lo habían ideado. Entonces, ¿qué trajo con esto el cine? El cantante de jazz fue la primera producción realizada por Al Jolson. Fue el actor que se pintó, le pintaron los labios de blanco y estaba pintado de negro, y le cantaba a su mamá la famosa canción Old Mammy. Y bueno, ahí la Warner Bros. Por primera vez logró hacer eso. ¿Qué trajo esto? La eliminación de los intertítulos, la aparición de la voz en off o voiceover, el papel dramático que tenía el silencio. Se dieron cuenta del dramatismo que podía generar. Y bueno, y ayudó a que personas analfabetas pudieran ver las películas sin necesidad de leer, algo que lo popularizó aún más. Charles Chaplin se resistía a hacer este tipo de cine, porque él consideraba que el cine mudo era el verdadero cine artístico. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Vamos a obviar esto se los voy a decir, no se los voy a leer. Y vámonos justamente para acá. Los géneros cinematográficos. Sí, la clase la estoy grabando. La estoy grabando y la van a ver en YouTube. Ya la primera clase está en YouTube. Esta clase la van a ver en YouTube también. La estoy grabando con Camtasia justamente. Bueno, entonces continúo. En Estados Unidos, la gente de la biografía y Thomas Alva Edison tenían el control de la producción cinematográfica, y había pequeñas productoras independientes que decidieron huir del monopolio que tenía este gran empresario, y decidieron irse a California, a un pequeño lugar que se llamaba Hollywood, que tenía unas letras grandotas que decían Hollywoodland en un inicio. Y allí comenzaron a hacer películas independientes, lo cual permitió que se desarrollaran y se convirtieran en los grandes emporios económicos de hoy día, como Paramount, Fox Films, la extinta Metro Goldwyn Mayer, la RKO,
En fin, Universal, grandes productoras que se convirtieron al final en tremendos emporios económicos. El género, entonces, a partir de acá, recuerden que surge lo que se llamó el Star System. ¿Qué es el Star System? Ellos aprendieron a hacer películas de manera en serie, ¿no? Con especialización en el trabajo, y además aprendieron a mercadear a los actores utilizando la figura de los sex symbols, ¿no? A través del club de fans. Y bueno, tenían los actores de cada momento. Humphrey Bogart, Hepburn, la mujer, ¿no? En fin, toda una cantidad de hombres y mujeres que sirvieron de sex symbol para la pantalla cinematográfica. Y ellos crearon un sistema. Es por eso que nosotros, de alguna forma, o el espectador común, cuando va a ver una película, no pregunta quién es el director, sino que se pregunta quién es el actor. Bueno, entonces el cine de comedia forma parte de esto. Tanto el cine de comedia como el cine cómico. Ya les he nombrado a Gilles Deleuze, un escritor, filósofo que hizo 2 libros que se llamaron Imagen Movimiento e Imagen Tiempo, donde él dice que el cine tiene 2 épocas. La época del cine clásico, antes del cine sonoro, antes del cine del neorrealismo italiano, y el cine moderno después del cine neorrealista italiano. Sin embargo, ya Osu había asomado algunas ideas por allí. Bueno, sin embargo, este cine clásico se considera, tiene 2 vertientes para Deleuze, el cine de la gran forma y el cine de la pequeña forma. Él dice que el cine de la gran forma es el cine de Griffith y el cine de Eisenstein. Y el cine de la pequeña forma es el cine de Chaplin, ¿no? Y el cine cómico, que ambas tienen 2 fórmulas distintas. El cine de la gran forma tiene digamos, una situación, acción, situación. Y el cine de la pequeña forma, una acción, situación, acción. Es por eso que el cine de comedia y el cine cómico, el personaje principal realiza una acción que lo mete en una situación y después intenta salir de esa situación. Es decir, hace una acción errónea que lo mete en un problemón y después de ese problema trata de resolverlo y sale. Entonces el cine de comedia y cómico se caracteriza justamente por eso. Pero el cine de comedia y cómico tienen sus diferencias. Para empezar, el cine de comedia utiliza los diálogos ágiles y los juegos de equívocos. Las palabras, utiliza los trabalenguas, en fin, estamos hablando del cine norteamericano. Y bueno, el juego de equívocos de los personajes que se meten en un problema para tratar de resolverlo. Y digamos que los representantes más famosos son Mae West, como Yo no soy un ángel, esta película. Otras películas como la de los hermanos Marx, donde ahí pueden ver el super yo, el yo y el ello. El hombre con bigote mirando de reojo a los demás es como la sociedad. El hombre de en medio que toca la pierna y está ahí con la muchacha es como la sociedad en sí misma, y el hombre que está con el pie montado arriba de la bandeja es lo instintivo, lo animal. Entonces son los 3 hermanos que representan esos estados freudianos de Sigmund Freud. Pero bueno, sus películas en ese sentido tienen unos personajes filosóficamente bien constituidos, pero es una película de comedia, son películas de comedias donde incluso también se incluye el surrealismo, corriente cinematográfica que no hemos tocado. Ernest Lubitsch con La Viuda Alegre, Billy Wilder, y bueno, todas estas películas del cine, perdón, del cine cómico, podemos, Yo no soy un ángel, esta de Billy Wilder, Sabrina, ahí pueden ver un dibujo, una pintura de Humphrey Bogart y Audrey Hepburn, personajes galanes del momento, ¿no? De los años 40.
que utilizaron esta película también como de comedia. Y bueno, en los años 80 surgieron todas esas cantidades de actores que les estoy nombrando allí. El cine cómico es distinto porque busca crear situaciones hilarantes mediante acrobacias y convenciones visuales. Buscan darse golpe, crear convenciones visuales en el sentido de hacer reír a través de acciones que realizan los personajes visualmente sin la utilización del sonido. Este cine cómico se caracteriza por ser cine prácticamente mudo. Las películas, los directores, los actores más conocidos que todos hemos visto de alguna forma, el famoso Charlotte, que es el personaje de Chaplin. Chaplin no es el personaje, Chaplin es el actor. Y bueno, Buster Keaton y el gordo y el flaco, y también está Harold Lloyd, que siempre está en un precipicio tratando de salvarse. Bueno, el regador regado fue la primera pieza. Si ustedes buscan el regador regado, de ver si les dejo un vínculo aquí arriba, donde los hermanos Lumière filmaron a un muchacho, un señor regando un jardín, y llega alguien por detrás, le pisa la manguera, y él mira la manguera y se moja, y él después sale corriendo el muchacho que le tapó la manguera. Es, digamos, la primera pieza cómica que se hace en el cine. Y digamos que uno de los actores o personajes más contemporáneos hoy en día del cine de cómico es este señor Robert Atkinson con su personaje de Mr. Bean, que de hecho se han hecho dibujos animados. Bueno, tenemos otro tipo de cine. Tenemos otro tipo de cine que es el cine negro. El cine negro se caracteriza por utilizar detectives privados, femme fatales, magnates, policías de moral dudosa, todo en torno a la índole criminal. Y bueno, se han hecho películas de este tipo donde no son tanto las películas de acción, porque hay películas de acción que se basan netamente en la acción. Son películas donde un policía trata de resolver un crimen y en ese crimen no da con el criminal. Entonces toda la película se basa en las investigaciones hasta que atrapan a la persona. Por supuesto, el cine negro con el tiempo se ha visto modificado. Pero en sus inicios, digamos que las películas más famosas son estas: El halcón maltés, El ciudadano Kane y El cartero llama dos veces. El ciudadano Kane es considerada una de las películas la mejor película de todos los tiempos. Y bueno, El halcón maltés y El cartero llama dos veces. Películas en blanco y negro. Bien, el cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un cine que utiliza, digamos, las representaciones especulativas de la ciencia, las exagera, las lleva a la pantalla. Digamos que la primera película fue El viaje a la luna, de Georges Méliès, que ya yo les hablé de eso en la primera clase, y les hablé de eso en Introducción al Cine, si lo recuerdan. Metrópolis, de Fritz Lang, también es una visión futurista de cómo cómo veían ellos la ciudad en el siglo XXI. Y bueno, de ese enfrentamiento entre pobres y ricos y demás, y de la transmisión de la conciencia de forma eléctrica de una mujer a una robot. En fin, de eso se trata el cine de ciencia ficción, pues de exagerar los hechos científicos de la época y tal vez en el futuro llegan a convertirse en realidad. Y bueno, eso pasó con El viaje a la luna, porque llegamos a la luna, ¿no? Esas películas, bueno, hoy en día las películas las películas de ciencia ficción también hablan de robots, de alienígenas, de viajes en el tiempo y todas esas cosas. Pero en los años 30 tomaron una historieta y la llevaron al cine, que se llamó Flash Gordon. Y bueno, y se hicieron unas películas con su nombre, pues Flash Gordon, y Flash Gordon viaja a Marte. Digamos que tres películas importantes del cine de ciencia ficción, que fueron los primeros en utilizar las letras que van subiendo hacia arriba, que están en el espacio, y la idealización del hombre bueno que va por el planeta, por el universo, tratando de rescatar una doncella del hombre malvado, Mr. Mink.
algo parecido hasta cierto punto a Star Wars como muchos de ellos, ¿no? Y bueno, Buck Rogers viaja, es otro personaje también de los años 30, que estuvo en la Feria Mundial de Chicago como visualización del futuro de la humanidad. Bueno, el cine de ciencia ficción se ha utilizado de diversas formas, ¿no? Incluso con esta película Odisea en el Espacio 2001 en el año 68, es una película que se pregunta por el ser y, y de cómo el ser humano de alguna forma puede crear conciencia que lo puede destruir a él también. Y hace unas reflexiones sobre el amanecer del hombre, ¿no? Y una de las elipsis más largas en el tiempo, donde un hueso cambia por un corte por forma hacia un transbordador espacial. Es una de las películas más filosóficas que se pudo haber hecho de ciencia ficción. Y película obligada para todo aquel que se quiera dedicar al cine. Igual como todas las películas de su director, Stanley Kubrick. Bueno, a finales de los 70 comienza a surgir una audiencia de ciencia ficción y bueno, surgen películas como Encuentros cercanos al tercer tipo, luego E.T. el extraterrestre, Hombres de Negro, las sagas de las primeras películas de Star Wars que comienzan con el episodio 4 de Una Nueva Esperanza y después con, a ver, yo sé que la última es El Retorno del Jedi, la sexta, y la quinta es... bueno, no me acuerdo, son 3 películas. La 4 es La Nueva Esperanza, que fue la primerita en el año 78. Bien, después vino una que no recuerdo el nombre y El Retorno del Jedi en el 81. Y bueno, después en los 2000 surgieron las demás películas de Star Wars. Pero en fin, de eso se trata el cine de ciencia ficción, especular sobre la ciencia. Tal vez para alguien dedicado a la ciencia o a las ciencias exactas, cuando escuchan las conclusiones y a las que llegan a veces dentro de las películas, los personajes les causa risa. Mi padre es ingeniero y a él a veces le daba mucha risa escuchar las conclusiones que daban los científicos dentro de Star Wars, dentro de la película. De Star Wars, no, de Star Trek. Bien, el cine musical es un género cinematográfico que se caracteriza por que contiene interrupciones en el desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantando o acompañando una coreografía. Hay películas que tienen en algunos momentos cortes musicales donde los personajes se ponen a bailar y a cantar, y hay películas que en todo momento se está cantando y bailando. Bien, la última que yo vi es La La Land, que está basada, que es una película altamente influenciada por Cantando bajo la lluvia. En fin, el cine musical busca eso, ¿no? Y bueno, surge justamente en el año 29 con el cine sonoro. Los americanos no perdieron tiempo y fueron a Broadway y empezaron a hacer las películas de su que hacían en la compañía de Broadway, ¿no? Entonces la primera fue Melodías de Broadway, La Calle 42 y El Sombrero de Copas. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí, bueno, con el tiempo surgieron grandes películas del cine musical. Acá tenemos un fotograma de una de las películas musicales más famosas que hay, como es Cantando bajo la lluvia, que La La Land está altamente influenciada por ella. Claro, por supuesto, con una técnica cinematográfica increíble, pero el actor que hace, que baila en la película no es igual a Gene Kelly, jamás ni nunca. No creo que no es lo mismo convertir a un bailarín en actor que convertir un actor en bailarín y músico. Bien, en los años 50 también surgen películas como Viva Las Vegas, las películas de Bing Crosby, de Frank Sinatra, Alta Sociedad, y bueno, como ya les dije, Cantando bajo la lluvia. El cine de terror. Generar susto, miedo,
pánico en el espectador. Eso es tan difícil como tratar de hacer reír a alguien. No es fácil hacer asustar a alguien. A veces si tú intentas asustar a alguien no logras eso, sino a veces reír. Entonces hay que saberlo hacer. Y bueno, ¿qué busca generar? Disgusto, miedo, horror. Se han hecho películas basadas en el siglo XIX, películas de vampiros, de hombres lobos, en fin, de toda esta literatura del siglo XIX, del mismo Nosferatu, que es una película de Drácula, de películas de zombies, muy común, también incluso películas de King Kong, que se considera de terror, películas de ciencia ficción que tienen algo de terror, como las películas de Alien, y bueno, y esta película del año 73, que fue bastante innovadora en su momento y causó bastante miedo, que se llamó La pérdida de identidad y el miedo a la locura. El exorcista de William Friedkin de 1973. Yo nací en el 75, no la vi en el cine. Y bueno, es la transformación demoníaca. Se dice que en esas películas pasó algo, que sucedían cosas, que estaba maldita la película. Bueno. El cine de suspenso. Yo les hablé hace rato de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze decía que a partir del neorrealismo italiano, los cineastas cambiaron al monstruo, lo cambiaron por el psicópata. Y las películas de Alfred Hitchcock hicieron eso. Cambiar aquel monstruo de Nosferatu, aquel Drácula, aquel Frankenstein, no. Y comenzaron a hacer películas donde quien le hace daño al hombre es el hombre mismo y a través de un psicópata. Y es allí donde surgen las películas de suspenso. Alfred Hitchcock es uno de sus grandes exponentes, digamos, que desarrolló más este arte de hacer películas de suspenso. Su película más famosa se llamó Psycho. Ahí pueden ver cómo sostiene la claqueta y dice ahí Psycho, ¿no? Dirigida por él. Y la cámara es de Russell, ¿no? Tiraje 8, o sea, quiere decir que es en la rueda y es la escena 6. Bueno, entonces Alfred Hitchcock es un maestro del cine de suspenso. Él se formó, empezó a hacer cine con los expresionistas alemanes. Y lo que era joven y lo que hacía era escribir los intertítulos y colocarlos frente a la cámara. Eso para él me imagino que habrá sido un aprendizaje muy grande porque veía a Fritz Lang filmando y detenía y entonces terminaba de filmar y bueno, colocaba las letras y estaba ahí en ese proceso. También él era inglés, no era alemán, pero el de Inglaterra se fue a Alemania y de Alemania para los Estados Unidos. Hizo películas como La ventana indiscreta, La soga. Digamos que es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Cuando él hizo La ventana indiscreta es la historia de un fotógrafo que a través del lente de su cámara se da cuenta que en el apartamento que está enfrente en verano un hombre mató a su esposa y la metió en una caja. Y el tipo quiere descubrir, llama a la policía y está en todo ese proceso de cómo matan a la muchacha. Esta película se dice que el personaje que mata a la muchacha se llama, es muy parecido a Boris Selznick. Boris Selznick es el productor de la película Lo que el viento se llevó. Y bueno, Alfred Hitchcock fue director de él. Y no de esa película, sino de otras, de varias, ¿no? Donde él produjo. Y tenían muchos enfrentamientos porque en ese momento el cine era visto como el cine del productor, no del director. Y a él lo maltrató mucho Boris Selznick. Y cuando ya él empezó a ser independiente y el cine comenzó a tomarse más en cuenta en los Estados Unidos a partir de la figura del director, él colocó al personaje malo parecido a Boris Selznick. Esos son los rumores, lo que dicen, lo que he visto en críticas de cine. Bueno, entonces Psicosis, luego vinieron Los pájaros. Hay una película del 2013 que muestra la vida de él cuando filmó Psicosis. Y
y es bastante interesante. Robert Blanche es quien escribió el libro y él, bueno, hizo la adaptación. El personaje de Robert Blanche lo hace el muchacho de Karate Kid, pero de Karate Kid no la de ahora, sino la de los 80. Interpreta a Robert Blanche y aparece unos segundos ahí. Ay, Dios, es lo que quedó. Hay un documental sobre la vida de él después de Karate Kid. Bueno, en fin. Este señor Hitchcock hace cameo en sus películas. A veces cuando ustedes vean una película de él, traten de ver en qué momento aparece. De alguna u otra forma él aparece en la película. Películas como La Soga, que la hizo prácticamente como si fuera todo en un plano secuencia, con algunos cortes invisibles. Ya después les hablaré, ya ustedes saben lo que es eso, los cortes invisibles y los planos secuencia. Y bueno, estamos hablando de uno de los directores más importantes de su tiempo, que dejó una huella indeleble. Bueno, del cine latinoamericano podemos hablar ya después.